En realidad, bienvenidos a todos. Bueno, gracias por la bienvenida, hermana Camila. Gracias a todos ustedes. Muy bonito testimonio de la hermana Brenda. De verdad, me he quedado edificado. Y es verdad lo que dice la hermana. O sea, cada uno de nosotros, para completar y reforzar un poquito lo que compartía la hermana, ¿no? Cada uno de nosotros vive situaciones difíciles. Eh, Tenemos situaciones felices, situaciones donde nos encontramos muy bien, pero también es parte de la vida, las situaciones difíciles que tenemos de nuestro día a día, ya sea en el estudio, en el trabajo, y sobre todo una muy en particular, y yo creo que nos toca a todos nosotros, que es la familia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido de repente el año pasado, este año, situaciones difíciles a causa de la pandemia, a causa de tal vez la situación económica, a causa tal vez de los proyectos o planes que han sido postergados, entre comillas frustrados, que no se han podido llevar a cabo? Pero yo creo que en realidad todo eso no es más que una bendita prueba, ¿no? Una prueba no siempre, no es mala, ¿no? Una prueba es para aprobar algún examen, un curso, ¿no? Pero las pruebas que Dios nos pone siempre son benditas, ¿no? O sea, Dios no nos pone esta prueba, que es muy difícil, porque simplemente lo quiere, ¿no? No solo por eso, sino que de lo que vivimos va a sacar una respuesta que de verdad a nosotros, si realmente estamos atentos a escuchar y a darle un sentido a los signos de los tiempos que vivimos, vamos a darnos cuenta de que la respuesta y el resultado va a ser muy satisfactorio, ¿no? Sí, es verdad que cuesta mucho comprender el sufrimiento, el dolor, la muerte, la enfermedad, pero no tengamos miedo porque Jesús, que murió en la cruz, ya lo hizo por nosotros, ¿no? Nosotros estamos completando lo que falta al sufrimiento de Cristo. Entonces, el sufrimiento también para nosotros es un motivo también de alegría, porque en el sufrimiento no termina todo, sino que digamos, el post-sufrimiento es la resurrección para los cristianos, ¿no? Este mundo, esta vida es efímera, pasa, ¿no? Las cosas que acumulemos pasan, no nos vamos a llevar nada. Lo que vendrá después es eterno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder ganar esa eternidad que Dios nos ha ganado por medio de su muerte, por medio de su sufrimiento? Muy bien, muchas gracias, hermana Brenda, ¿verdad? Entonces, Brenda, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, hermana, por el compartir y de verdad, bendito sea Dios que están bastantes hermanos conectados y que escuchan este testimonio que nos edifica a ustedes y a mí también. Muy bien, entonces, Hermano. muy bien, hermana. Ya. Entonces, eh, seguro también ustedes saben que nosotros en la Orden, en la provincia del Perú, los hermanos, hemos tenido hermanos que están contagiados y que dos hermanos están un poco delicados, ¿no? Entonces, también sus oraciones por ellos y de verdad que me da mucha alegría y yo creo que es el sentir de los hermanos que ustedes como la jufra que conforman perseveren a través de estas redes sociales, ¿no? Y que también cuando Dios mediante esta situación pase, vuelvan a reunirse, volverse a encontrar en la parroquia como normalmente lo hacían, ¿no? Yo recuerdo mucho bastante la experiencia que yo estuve 2 años en Arequipa y aunque no trabajaba mucho en la pastoral en la parroquia, siempre era gratificante y reconfortante ver cómo se reunían los heraldos, los acólitos, la OFS, la Jufra, ¿no? O sea, me pareció algo tan interesante como la fe viva de nuestra parroquia Madre Misericordia se vive de este modo, ¿no? Y con una cuestión en particular, ¿no? Propio de nuestro carisma. ¿Cuál será? A ver, es una palabrita, propio de nuestro carisma. No solo de los religiosos, de los hermanos capuchinos, sino de todo el camino franciscano. Como una pista, le comienza con F, ya, con F, la letra F. Muy bien, Renzo, la fraternidad, ¿no? O sea, ese plus que nosotros le damos al trabajo que hacemos, al servicio que hacemos en las parroquias, en las casas de formación, en los grupos de la parroquia, en el camino franciscano, ese plus es la fraternidad. Si no, no tendría sentido hablar de hermanos, de verdad. Muy bien, chicos, entonces el tema que me pidieron compartir por intervención del hermano José Luis es Jesús, pasión, muerte y resurrección. Y el hermano me hizo llegar a los objetivos, el objetivo general,
que era principalmente el misterio pascual de Cristo, ¿no? El misterio pascual, que de repente les suena a ustedes algo, ¿no? Pero también hay unos objetivos específicos que en realidad para mí es un gran reto, tal vez poder cumplir todos esos objetivos específicos, porque de verdad son bastantes, ¿no? Pero en realidad vamos a tratar de hacer en este tiempo, de exponer un poquito, poco a poco, y ojalá me deje entender para ustedes, y de esta manera podamos hacer dinámica también la reunión, la conversación, ¿no? Entonces, voy a presentar una diapositiva, pero antes de eso, voy a presentarles una canción que de verdad, es un video cortito de 3 minutos, es una canción de un ministerio de música mexicano que se llama el Grupo GESED. Entonces, es una canción que se llama Entre el Tabor y el Calvario. No voy a explicar más de la canción, porque quiero que ustedes la escuchen y vean las imágenes también, ¿no? Es interesante, ¿no? El misterio del sufrimiento de Cristo y obviamente del sufrimiento de cada cristiano, ¿no? O sea, si le damos verdadero sentido a eso, o sea, en realidad el sufrimiento no solo es dolor, sino también alegría. Vamos a presentar, a ver, vamos a presentar ahora, a ver, toda tu pantalla. A ver, yo no soy tan prolijo en esto, pero bueno, a ver, vamos a ver. Lo están viendo, ¿verdad? Dígame sí, por favor, en el audio, porque yo no los estoy viendo ahorita a ustedes. Sí, hermano, sí se ve. Me dicen si se escucha o no, por favor, ¿ya? Ya, yo voy a poner 5 segundos y me dicen si se escucha o no. No, no se escucha. No se no, escucha, hermano. nada. No, se escucha. Ahora, a ver, No, ¿se escucha? nada. Nada, ¿no? No, nada. Ya, a ver, entonces, ¿cómo se hace? Explíqueme así brevemente. A ver, déjate compartir. Ya, Ah, pantalla, presentar ahora, ¿no? Presentar ahora. sí, hermano, hay una ventana que dice en presentar una Ujú. pestaña ideal para video y animación. Ah, ya, genial, ya, Ajá. genial, genial. Ya, ahora sí, ya, bien pro ustedes, yo no sé mucho. Ya. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Están viendo algo? Sí, sí se ve, hermano. Sí se ve, hermano. Solo falta el sonido. Ya. Ahora, me dicen si se escucha o no, ¿ya? ¿Se escucha? Sí. Escucha, sí. Ya, genial, ahora sí vamos a escucharla y vamos a prestarle atención a la letra y también las imágenes que nos ayuden a entender un poquito la letra de la canción. Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz.
Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del Tabor, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. Muy bien, hermanos. Entonces, a ver, es difícil a veces escoger el dolor, ¿no? O sea, entre lo que vivió Jesús, ¿no? En la vida de Jesús ha habido momentos de alegría, de entusiasmo, la voz de Caná, la gloria del Tabor, ¿no? Cuando Pedro le dice, qué bien se siente estar aquí, Señor, ¿no? Qué bien se siente estar bien, ¿no? Podríamos decir nosotros también lo mismo, pero en el momento de la prueba, en el momento del dolor, del sufrimiento, ¿qué actitud tenemos nosotros, ¿no? O huimos de ese momento, o en realidad nos entregamos, nos abandonamos en las manos de Dios, nos ponemos en las manos de aquella fe que nosotros hemos recibido en el bautismo, o simplemente rechazamos el dolor, ¿no? Qué difícil es para nosotros poder tener presente eso siempre en nuestra vida, ¿no? Y lo digo, qué difícil, porque somos cristianos y estamos invitados a eso, ¿no? Si no fuéramos cristianos, si fuéramos tal vez de otra religión, tal vez despreciaríamos el dolor, el sufrimiento, pero para nosotros el sufrimiento y el dolor tienen un sentido especial. Algunos movimientos protestantes no admiten la imagen de la cruz en sus templos, en sus centros de cultos, porque ven en la cruz el sufrimiento y el dolor de un Dios omnipotente, ¿no? O sea, y eso en realidad no entra en los criterios humanos, no entró en los criterios de la época de los judíos y aún no entra en nuestros criterios en nuestro tiempo. ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere morir? Nadie, ¿no? Pero en realidad para nosotros sí tiene un sentido especial. Por eso la cruz es el símbolo de la cristiandad, el símbolo del cristianismo. Muy bien, espero que eso nos ayude y era una pequeña motivación para poder comenzar el tema del día de hoy. Ya, ahora yo tengo una diapositiva, pero en el momento que pongo presentar una pestaña, solo aparece... Para compartirlas, tiene que poner tu pantalla completa. Ya, toda mi pantalla, ya está. Y entonces, compartir. Ya. Ahora están viendo toda mi pantalla. Entonces, ahora viene la diapositiva, ¿verdad? ¿Ven la diapositiva? Sí se ve. Muy bien, genial, chévere. Entonces, para comenzar un poquito ya a entrar en lo que nos toca a nosotros. San Pablo escribe una carta interesante, escribió muchas cartas en realidad, y una carta que se la dedica a una comunidad que se llama Filipo. Entonces, es la carta conocida como a los filipenses. Entonces, hay una oración. Pablo dirige unas palabras a esta comunidad de Filipo y les quiere compartir algo interesantísimo, ¿no? Corresponde a la carta del capítulo 2, versículo del 6 al 11. Y es lo que nosotros conocemos como el himno de la kénosis. Es decir, que al parecer Pablo escribió este fragmento como parte, digamos, de un sentir no solo de él, sino de la comunidad cristiana. Era una especie de himno. Entonces Pablo lo transmite a la comunidad de Filipo, a los filipenses. El texto es un poquito, bueno, tiene 5 versículos, no es muy largo, pero vamos a leerlo sencillamente, ¿ya? Dice así, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, el cual, se refiere a Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Te alabamos. Señor. Muy bien, chicos. Entonces, este himno se conoce como el himno de la kenosis, ¿no? Entonces, Pablo relata sintéticamente, ¿no? Cómo Dios se ha hecho hombre, ha compartido nuestra condición humana, se ha rebajado a tal punto de ser comparado con un esclavo, aprendió a obedecer, y no solo aprendió a obedecer a las buenas, sino que aprendió a obedecer sufriendo hasta padecer una muerte de cruz. Entonces, para la época, esto era algo incomprensible. Por eso dirá San Pablo también que la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, es escándalo para los judíos, necedad para los cristianos, para los llamados judíos, necedad para los paganos, muy bien. Entonces, Pablo nos enseña de que la muerte de Cristo en la cruz es incomprensible a los criterios de la época. No fue comprensible para los judíos, que no lo aceptaron y que terminaron crucificándolo, la élite de los judíos, ¿no? Los sumos sacerdotes, los fariseos, ¿no? Porque también habían judíos que seguían a Jesús y que se convirtieron al cristianismo más adelante. Y también era una necedad para los paganos. Los paganos no creían, digamos, no entraba, sobre todo para los griegos, no entraba en la mentalidad de estas personas de que un Dios se haya hecho un hombre y que este hombre haya sufrido, haya fallecido en la cruz por una muerte muy cruel y luego resucitó. Y esto no entraba en la mentalidad de los griegos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de la resurrección de un Dios, ¿no? Si los dioses no pueden morir? Entonces, Pablo se da cuenta de esto, pero él aún así comparte, digamos, todo lo que recibió de parte de Cristo, que se le presentó camino a Damasco, y también de lo que recibió de la primera comunidad cristiana. Pablo tuvo la oportunidad de conocer a Pedro, a Santiago, a otros apóstoles más. Él tuvo incluso la oportunidad de subir a Jerusalén para poder reunirse con ellos. Pero lo que más me llama la atención a mí es este abajamiento que tiene Dios. Entonces, sobre todo esta parte, ¿no? Él compartía la naturaleza divina. Él, siendo Dios, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, sabía lo que iba a pasar. Y sin embargo, se redujo a nada. Entonces, esto va a ser lo que, esta frase, digamos, este texto de Filipenses 2, 6, 11, va a dirigir toda nuestra temática del día de hoy, para de esta manera comprender el misterio pascual de Cristo, nuestro Señor, que pasa, digamos, por este mundo para salvarnos a nosotros y a redimirnos del pecado, como lo hizo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el testimonio que tenemos del Éxodo, que pasó, digamos, pasó de la esclavitud a la liberación, de la esclavitud que tenía por parte del pueblo egipcio. De la misma manera, Jesús toma nuestra condición, pasa por este mundo para poder liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y de la consecuencia del pecado, que principalmente es la muerte. Entonces, para nosotros, la muerte no es el final, sino que la muerte es el comienzo de la vida eterna. Para comprender un poquito, digamos, este misterio pascual de Cristo, es importante ubicarnos en el contexto, ¿no? Entonces, por tal vez cultura general, porque ya ustedes han hecho un camino en la vida franciscana, entonces ya sabemos un poquito sobre la historia de la salvación, ¿no? Pero, ¿de qué historia de la salvación nos estamos refiriendo, no? Podemos contar una historia de salvación personal del hermano Rodrigo, de la hermana Camila, de la hermana Stephanie, de la hermana Brenda. Cada uno tiene una historia de salvación personal. Pero existe una historia de salvación, digamos, universal, de la cual Dios se ha valido en distintas épocas de la vida del hombre para poder dar a conocer su voluntad, su palabra. Entonces, ¿y esto dónde lo encontramos? En la Sagrada Escritura. Dice, a lo largo de la historia, podemos en la Sagrada Escritura, a ver, ya me confundí ahí, error de tipeo, ya. Entonces, lo quería decir, a lo largo de la historia podemos encontrar en la Sagrada Escritura que Dios es el protagonista del constante llamado que hace al hombre.
creó Dios todas las cosas de la nada, puso al hombre, a Adán y a Eva, en el jardín del Edén, pisaron el palito, cometieron el pecado de la soberbia, de querer compararse con Dios, y los desterró del paraíso, ¿no? Dice la Sagrada Escritura. Pero Dios les da una promesa a ellos, ¿no? Cuando le dice a la serpiente, ¿no? La descendencia de la mujer te pisoteará la cabeza con su talón. Entonces, ese es lo que se conoce como el protoevangelio, ¿no? Como que un anuncio del evangelio, de la buena noticia de Jesús, del nacimiento de Jesús. Es, digamos, como que el primer mensaje de salvación para la humanidad, Adán y Eva concretamente, y su descendencia, caída en ese instante, en ese momento de la historia de la salvación del pueblo de Israel, ¿no? Entonces luego va pasando el tiempo y Dios va llamando a otros hombres en particular. En primer lugar llama a un hombre que se llama Abraham, que le pide: sal, Abraham, de tu casa, sal de tu pueblo. Entonces Abraham sale de su pueblo y no sabe a dónde ir, solo le dice sal, pero no le dice vas a ir a tal lugar, vas a ir, no, le dice sal de tu pueblo. Entonces, y sale con su esposa, con las personas que trabajaban para él, con sus ganados, con todas sus propiedades, con todo lo que tenía. Y le promete a Abraham, que era un hombre ya anciano, una descendencia. Le dice, no, Dios, por ti serán bendecidos todos los pueblos y tu descendencia serán como las estrellas del cielo. Le dice, ¿no? Interesante cómo Dios le va diciendo a Abraham esto, ¿no? Y Abraham se cuestiona, obviamente, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, Señor, si mi mujer ya es anciana, es estéril, yo no puedo tener hijos? Pero Dios cumple su promesa, ¿no? Y le engendra a su hijo Isaac. Isaac, que es otro patriarca, digamos que son los primeros antecedentes de los padres del pueblo de Israel. También tuvo a dos hijos, a Esaú y a Jacob, de los cuales Jacob se va a valer, digamos, de la astucia, de su viveza, para poder ganar la bendición de su padre anciano Isaac, que ya no podía ver. Entonces, como Jacob no tenía, era jovencito, les voy a contar esto interesante, ¿no? Que de repente no lo sabe. Esaú supuestamente tenía que recibir la bendición de su padre Isaac, que era obviamente la bendición de Dios. Y Esaú ya era mayor, era el primogénito. Pero Jacob, por su viveza, se pone una piel de un animal y se acerca a su padre a pedirle la bendición. Y le dice, papá, Isaac, soy yo, Esaú, bendíceme. Entonces Isaac, como era un hombre ciego y anciano, no lo puede reconocer, ¿no? Entonces, Jacob estira su brazo y comienza a tocar la piel de este animal, ¿no? Que tenía pelos. Entonces se da cuenta de que efectivamente era Esaú para él, ¿no? Pero en realidad era Jacob. Pero Dios se valió incluso de esos errores humanos para seguir bendiciendo a su pueblo. Y Isaac bendijo a Jacob, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros la historia, que Jacob tuvo 12 hijos y que luego se fueron a Israel porque hubo una hambruna tremenda en toda esa zona del planeta Tierra, y se fueron a Egipto, perdón, y ahí se quedaron a vivir, porque en Egipto se encontraba su hermano José, ¿no? Que es otra historia que ahorita no viene al caso desarrollar, ¿no? Luego pasa el tiempo, son liberados de la esclavitud del pueblo Egipto, están en el desierto caminando, llegan a la tierra prometida, pero no saben qué hacer, ¿no? Entonces nombran a unos personajes que se conocen en la Sagrada Escritura como jueces, que eran como que personas que tenían contacto con Dios, personas que trataban de poner el orden en el pueblo, y personas que también luchaban ante las invasiones de los pueblos extranjeros, ¿no? Que rodeaban al pueblo de Israel. Entonces, por ejemplo, un juez es Sansón, ¿no? Sansón, que fue seducido por Dalila, y después fue tomado por los filisteos, y obviamente logra liberarse por la fuerza que tenía hasta que le cortan la cabellera, ¿no? Y le crece la cabellera otra vez, y puede liberarse de los filisteos y de esta manera expulsar a los filisteos del pueblo de Israel que habían invadido. Y luego el pueblo de Israel sigue necio, no cambia, dice, queremos tener un rey. Entonces nombran a los reyes, ¿no? Nosotros conocemos ya la historia de David, de Salomón y de todos los reyes que vendrán después.
Y durante este periodo de los reyes, el pueblo de Israel a veces cumple la voluntad de Dios, a veces no cumple la voluntad de Dios, es decir, a veces cumple los mandamientos que fueron dados por Moisés en el Sinaí y a veces no los cumple. Entonces Dios como que está siempre constantemente llamándolos, ¿no? Y en este contexto vienen también los profetas, ¿no? Los profetas en el tiempo de los reyes, y más adelante también, hasta el tiempo de Jesús, de Jesucristo, van a anunciar, digamos, la buena noticia que Dios tiene para su pueblo y van a denunciar lo que el pueblo está haciendo mal también. Entonces, son hombres que decidieron a dar una respuesta a Dios, a su llamado, ¿no? Algunos obedecieron y otros no obedecieron. Algunos obedecieron, como los profetas, como Isaías, como Jeremías, como Daniel, aunque con miedo, como Moisés, un patriarca, como los reyes, David, como los jueces, Sansón. Pero otros también desobedecieron, como nuestros primeros padres, como lo hizo también en algún momento Salomón, el rey David, cuando se metió con la mujer de Urías, ¿no? Los profetas también desobedecieron cuando Oseas lo mandaron a profetizar a Nínive y dijo, Señor, vamos, ¿cómo yo profetizo en Nínive la destrucción y tú no haces nada? Entonces Oseas está frustrado, entonces se resiente contra Dios, ¿no? Entonces estos hombres, a lo largo de este periodo de la historia de la salvación del pueblo de Israel, han dado respuestas a veces positivas y a veces han dado negativas. Pero, vamos a pensar. Aún así, el corazón del hombre es duro, ¿no? O sea, Dios que siempre está llamando, aún falta algo, pasa algo con el corazón del hombre que no le permite, digamos, abrirlo totalmente. El corazón del hombre es duro, es durísimo. Pero Dios no se rindió. No se rindió en ese momento, no se rindió cuando tuvo que expulsar, digamos, a Adán y Eva, aunque seguro le dolió expulsarlos del paraíso. No se rindió cuando Oseas se sintió triste, no se rindió cuando David se metió con la mujer de que no le correspondía, ¿no? Y no se rinde aún más aún ahora en este tiempo tan difícil que vivimos. Les brindó a ellos una nueva oportunidad. A David le dio una nueva oportunidad. A los profetas, a Oseas, le dio una nueva oportunidad. A Adán y Eva les dio la oportunidad de vivir. Y a nosotros también Dios nos brinda una nueva oportunidad. Pero dijo Dios, ¿no? Entonces, no le hacen caso a los profetas, no le hacen caso a los reyes, no le han hecho caso a los patriarcas, no le han hecho caso a los jueces. Voy a enviar a mi hijo. Juan 3:16. Envió Dios a su único hijo para que todo el que cree en él se salve. Y nosotros más o menos conocemos cómo ha sido esta entrada de Jesús en el mundo, ¿no? Dios escoge, elige a una mujer llamada María, el cual va a ser ese tabernáculo vivo donde va a estar la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese testimonio lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Entonces, nos damos cuenta de que Dios se está vaciando, ¿no? La kenosis de Jesucristo, volvemos a esa idea. Dios se hace hombre. Se hace hombre para poder dar a través, digamos, de su condición humana el mensaje que Dios ha comunicado al hombre a lo largo de toda la historia de la salvación. Nosotros somos testigos, algunos protagonistas, algunos de repente somos personajes secundarios de la situación difícil que vivimos en nuestro país y de la situación difícil que se vive en realidad en todo el mundo, ¿no? La muerte, las guerras. ¿Cómo es posible que este hombre, con corazón de carne aparentemente, aún tiene su corazón tan duro, ¿no? ¿Cómo es posible que el hombre que Dios ha creado, bueno, que Dios envió a su Hijo único para que el hombre se salve, cómo es posible que el hombre siga haciendo unas atrocidades que son inimaginables para nuestra capacidad, ¿no? El holocausto nazi, la muerte, el hambre de los niños que mueren de hambre, las personas jóvenes, adultos que nosotros queremos, ancianos que nosotros queremos, que se encuentran postrados en un hospital a causa del coronavirus. Tantos niños pobres que ni siquiera tienen unos zapatos que ponerse, ni siquiera de repente en este momento están abrigados o están en la comodidad que tal vez nosotros tenemos en nuestras casas, ¿no?
Y todas esas cosas nos cuestionan a nosotros, ¿no? Pero Dios aún así no se rinde, ¿no? Y yo creo que, como dice el Papa Francisco, nosotros no nos debemos dejar que nos roben la esperanza, ¿no? Como dice una frase no popular, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Pero en realidad la esperanza no es lo último que se pierde, porque la esperanza no se pierde, ¿no? Sino que nosotros no debemos dejarnos robar la esperanza. Jesús curó a los enfermos en su época. En este momento de nuestra vida también quiere nuestra curación personal. Pero ¿dónde va a comenzar todo eso? ¿En los demás? Tal vez no sea tanto así. No, que mi mamá, que mi papá, que mi hermano, que el hermano mayor de la Jufra, el consejo, tienen que cambiar ellos para que yo esté feliz. ¿Realmente necesitan cambiar ellos o necesito cambiar yo? Hace poco tuvimos nosotros un retiro espiritual y nos compartió un hermano brasileño. Entonces decía el hermano, ¿no? Lo que nosotros vemos en los demás en realidad son nuestros propios defectos. El hermano es como un espejo de nosotros. Decimos que el hermano es tal así, es así, así y tal cual. Pero en realidad son nosotros mismos, nos conocemos a través de los hermanos. Entonces, cuando decimos sus defectos, no serán nuestros defectos. Entonces, hermanos, tengamos un presente esto, ¿no? En nuestro corazón y en adelante. Yo sé que seguro ya lo saben, ¿no? Pero a veces nuestra memoria es muy frágil, ¿no? Dios se ha hecho hombre para que nosotros nos salvemos. Y ha tomado esa condición humana no de cualquier manera, sino que ha querido compartir el sufrimiento, la pobreza, el dolor que todos nosotros padecemos. Muy bien, seguimos. Este misterio pascual de Cristo, de su paso, digamos, por este mundo, por la tierra, tiene digamos, un centro, ¿no? Este centro, digamos, del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, lo celebramos en lo que nosotros conocemos la Semana Santa, principalmente en el Tríodo Pascual. Entonces, nosotros conocemos más o menos lo que celebramos el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. El Jueves Santo, o la Cena del Señor, nosotros lo que hacemos es la memoria de la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Se recuerda eso principalmente. También se recuerda la institución de la Eucaristía con las palabras que dice Jesús: haced esto en memoria mía. En ese momento se instituye la Eucaristía. Es decir, que le está diciendo a los apóstoles que estaban reunidos con él que hagan eso en su memoria. O sea, estaba instituyendo el sacramento de la Eucaristía, que no se acababa solo con que Jesús partiera el pan y repartiera el pan a los apóstoles, y pasara el vino y le diera de beber a los apóstoles también, ¿no? Sino que eso era una cuestión, digamos, que Jesús quería que se prolongue hasta su segunda venida. También se instaura en este día santo, el jueves santo, el sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Si hay que celebrar la Eucaristía, es necesario instituir también unas personas, en este caso los sacerdotes, que puedan hacerlo. Y también se hace algo muy particular: se entroniza el mandamiento del amor, ¿no? Eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, cuando dice, ¿no? Los amó hasta el extremo. Y Jesús hace un signo importantísimo que nosotros conocemos y que también se hace el Jueves Santo, que celebramos en la liturgia de ese día, de la Cena del Señor. El momento en que el sacerdote lava los pies a las personas que son designadas, es el mismo signo que Jesús hizo a los apóstoles en la última cena. También nosotros, este día es importante, ¿no? El Jueves Santo, y esperemos que hasta esa fecha tal vez nos podamos reunir en la parroquia, o tal vez lo podamos hacer a través de los medios virtuales. El Viernes Santo, o de la Pasión de nuestro Señor, también es muy importante porque, digamos, como que es el centro, el cuasi centro de lo que vendrá después, ¿no? Lo que viene después es más importante. Pero este sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, camino al Calvario, por la vía dolorosa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, se celebra o se conmemora el Viernes Santo. Lo mismo que celebró Jesús con su pasión y su muerte en la cruz, lo celebramos nuevamente el día Viernes Santo o de la Pasión. Aquí también la kénosis, recordemos este elemento importante que lo hemos hablado al inicio, tiene un valor significativo e importantísimo,
Porque San Pablo dice, ¿no? Aprendió a obedecer sufriendo, ¿no? Y sufrió una muerte de cruz. Entonces, esta muerte de Cristo en la cruz también es un abajamiento, ¿no? De Dios, que siendo todopoderoso, que pudiendo no morir, quiere morir en la cruz. Quiere compartir el dolor y el sufrimiento que hay en el corazón del hombre. Ese día nosotros decimos en la liturgia, este es el árbol de la cruz, en el cual está clavada nuestra salvación. Eche lignum crucis, en latín sería. Las palabras, y esto tiene toda una hilación, ¿no? Las palabras que se pronunciaron en la cena cobran importancia. Jesús dice, esta es mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y esto se concretiza en este día sagrado, el Viernes Santo. Jesús muere. Jesús elige la muerte más cruel y la muerte más humillante. En el contexto, la muerte en la cruz era una muerte ya, digamos, la muerte más humillante que se podía darle a una persona que había cometido un delito, ¿no? Era como que la pena más fulminante para aquella persona que había cometido un delito. Y Jesús lo quiso de esa manera. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Cristo murió en la cruz si era Dios todopoderoso y no podía morir en la cruz sino hacerlo de otra manera? Porque de esta manera lo quiso hacer. Fue voluntad de Dios. Nosotros no podemos examinar, digamos, la conciencia de Dios y meternos tanto en por qué Dios está haciendo esto de esta manera y no lo hace de otra manera, ¿no? Sino que en realidad solo podemos dar aproximaciones a las respuestas de Dios, ¿no? Imagínense nosotros cómo vamos a indagar la voluntad de Dios, ¿no? Es difícil. ¿Cómo vamos a meternos en la mente de Dios para saber lo que hace o lo que deja de hacer? Aunque nunca deja de hacer nada, siempre está haciendo. Entonces, lo quiso hacer de esta manera porque quiso darnos una lección de amor. Lo quiso hacer de esta manera porque quiso también padecer el sufrimiento que hay en el corazón del hombre. Y yo hago dos preguntas que yo creo que nos debe inducir siempre los temas que compartimos en las reuniones en cualquier grupo, ¿no? De la parroquia, ¿no? O sea, a vivir estos misterios, ¿no? A sacar un fruto de lo que recibimos. ¿Vivimos realmente, hermanos, el misterio del sufrimiento? Como les decía al inicio, ¿no? ¿Buscamos huir del sufrimiento? A veces es difícil vivir sufriendo, ¿no? Pero para nosotros el sufrimiento tiene un sentido. Si no tuviera un sentido, pucha, estaríamos deprimidos, tal vez estaríamos al borde de una decisión muy fatal, ¿no? Pero para nosotros, hermanos, el sufrimiento tiene sentido. No sufrimos de por gusto. El sufrimiento lo podemos poner en comunión con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también la otra pregunta que les propongo a ustedes, ¿no? ¿Cómo llevar la cruz? El cristiano no lleva la cruz con tristeza, ¿no? El cristiano no lleva la cruz con pesadez. El cristiano no lleva la cruz como decir, ya no puedo, Señor, no, ya no puedo. No, Jesús es el mismo ejemplo de cómo llevó la cruz, con humildad, con abandono y con confianza. Y es muy importante de que cuando nosotros cargamos nuestra cruz, siempre tenemos, aunque no nos damos cuenta, Dios siempre nos da un cirineo. Si Jesús se dejó ayudar cargando la cruz, nosotros también debemos de dejarnos ayudar. A veces cerramos nuestro corazón a lo que nuestro hermano nos dice, ¿no? Cuando nos dice, hermano, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y lo rechazamos, ¿no? Y rechazamos al cirineo que viene en ayuda nuestra, que viene enviado por Jesús para ayudarnos a llevar nuestra cruz. Pero la muerte no es el final, ¿no? Y viene la resurrección, ¿no? Jesús cumple su promesa. Al tercer día resucitaré. 3 días después de la muerte de nuestro Señor, celebraremos nosotros, obviamente después del Viernes Santo, donde vamos a celebrar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, celebraremos la gran vigilia pascual en la liturgia, ¿no? La gran noche, como dice la canción, oh noche maravillosa. A imagen de los primeros discípulos seremos protagonistas de la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Cristo que vence a la muerte y aniquila a la muerte y sus consecuencias. Y obviamente la muerte es consecuencia del pecado, ¿no? Del pecado de nuestros primeros padres, y no solo de nuestros primeros padres, sino del pecado que está en el corazón del hombre. Esa inclinación al mal que a veces tenemos nosotros, ¿no? Cristo ya nos ha redimido, hermanos.
pero depende de cada uno de nosotros si decidimos vivir como resucitados o simplemente decidimos quedarnos en la pasión. Otra cosa que tenemos que tener siempre presente es la profesión de fe que nosotros hacemos constantemente a lo largo de nuestra vida. Nosotros conocemos la oración del credo, pero en realidad vivimos lo que creemos o vivimos como creemos. Es decir, vivimos creyendo en esa fe que nosotros hemos recibido en nuestro bautismo, o vivimos simplemente creyendo en lo que recibimos de afuera, en simplemente, digamos, el contexto social en que nos encontramos, el contexto familiar en el que nos encontramos, que puede ser a veces llevadero, a veces no es llevadero, difícil, ¿no? Entonces, la profesión de fe a nosotros nos recuerda el misterio pascual que Cristo ha vivido, ¿no? Que ha querido compartir con la condición humana, con su kenosis, su abajamiento, y su muerte en la cruz, y su resurrección. Entonces, en el credo se sintetiza, digamos, todo este misterio del paso de Jesús en la vida, ¿no? Y se sintetiza también lo que nosotros creemos. Por eso dice, ¿no? La oración del credo es la síntesis de lo que nosotros creemos. Tal es así que cada artículo del credo, o sea, cada cuestión que afirmamos en el credo, que se profesa, vincula toda la vida del cristiano y de la iglesia. Entonces nosotros no solo rezamos el credo porque de repente simplemente lo rezamos, sino que cuando rezamos el credo estamos como que profesando nuevamente nuestra fe, la fe que hemos recibido en el bautismo. Y no solo es una fe que uno vive particularmente, o sea, individualmente como aislado de un grupo, sino que también es la fe de la iglesia. Y qué bonito que muchos de ustedes participen de la Jufra, porque tal vez puede ser otro grupo, puede llamarse otro grupo, ¿no? Puede ser de que antes ustedes han tenido una experiencia en otro grupo de jóvenes, adolescentes o de niños tal vez. Pero cuando uno camina en fraternidad, acompañado con alguien, no solo expresa, digamos, la vida del cristiano individualmente, sino que está expresando la vida de la iglesia. Ustedes están reunidos, no solo están reunidos individualmente como que separados, ¿no? Cada uno en su ventanita, en su pestaña, sino que más allá, digamos, de la dimensión que nos aleja presencialmente, nosotros somos iglesia aquí y ahora. Entonces, nosotros que estamos reunidos aquí, somos la iglesia que se reúne para celebrar la presencia de Jesús en nuestra comunidad, en este caso, la Jufra, y la presencia de cada uno de nosotros significa cada una de esas piedras vivas que edifica la iglesia, ¿no? La iglesia no es el templo, la iglesia la formamos nosotros. Y una cuestión importante que tiene también relación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y después con su resurrección, es un artículo del credo que dice, descendió a los infiernos. Todo viene, y descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Entonces, es una cuestión un poco a veces difícil de entender. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestra mente, infierno está la cuestión esta con el demonio, ¿no? Con el diablo, ¿no? Como el estado, vamos a decir el lugar donde se encuentra la negación de Dios, el no de Dios, ¿no? El diablo que no quiere obedecer y que fue desterrado por Dios y lo colocó en el infierno. Entonces, confundimos, digamos, muchas veces esta palabra infiernos con el estado en donde se encuentran los demonios, ¿no? Donde se encuentra el infierno, porque nosotros hemos, entre comillas, más o menos conocemos cómo es, ¿no? Pero no debemos confundir esta palabra infiernos del credo con el infierno, donde se encuentra el diablo, el demonio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña sobre esto. Dice, he resumido 3 ideas, ¿no? 3 ideas. Resucitó de entre los muertos. Es decir, cuando decimos que Cristo resucitó de entre los muertos, es decir, que Cristo ha estado en un lugar, en un estado, donde han habido otros muertos, y que ha resucitado de entre ellos. No es que Cristo haya muerto y ¿a dónde se ha ido? Al cielo, al infierno, al purgatorio. No, sino que fue un estado que no es el infierno, que no es el purgatorio, que no es el cielo, donde estaban los muertos expectantes para poder, digamos, poder entrar al cielo.
Entonces, eso lo encontramos, tiene un fundamento bíblico también, ¿no? Porque no se inventa nada así de las nubes, ¿no? No, esto dice Hechos 3:15 y Romanos 8:11, ¿no? Resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos. Resucitó de un lugar, de un estado, donde habían otros muertos también, pero que no era el infierno, sino que dio el catecismo, el credo, llama infiernos a ese lugar donde estaban los muertos, que todavía no habían sido, digamos, llevados al cielo. Es decir, que en ese lugar estaban personas justas. Dice una tradición de la iglesia de que en este lugar estaban Abraham, estaban Isaac, estaban los jueces, estaban los reyes, estaban incluso Adán y Eva. Entonces, Jesús desciende a ese lugar donde estaban ellos expectantes a esa promesa de salvación que habían recibido para poder luego resucitar junto con ellos. Cristo entra poderoso, resucita al cielo, abre las puertas del cielo para toda la humanidad y como primicia, digamos, de esta victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el pecado, lleva a estas personas al cielo. Entonces, Cristo baja a las profundidades de la muerte, aniquila mediante la muerte al Señor de la muerte, al diablo, al pecado. Con la muerte de Cristo, ya no, este lugar, infiernos, como que deja de existir, ¿no? Y estas personas que se encontraban en este lugar, que eran también justos, que eran personas que habían vivido la voluntad de Dios, de esta manera, con el descenso de Cristo de este lugar, pueden ellos resucitar junto con Cristo. Bueno, no resucitar, solo Cristo resucita, ¿no? Fuera para que ellos puedan entrar al cielo, ¿no? Al premio, a las promesas que ellos habían recibido de parte de Dios y que ahora tienen cumplimiento en la persona del Verbo que es Cristo Jesús. Bien, entonces eso quiere decir descendió a los infiernos, ¿no? No quiere decir que Cristo va al infierno donde está el diablo, el demonio, no, sino que va a ese lugar donde estaban los muertos esperando, digamos, el cumplimiento de la promesa divina, ¿no? De la salvación, que es Cristo, que con su muerte vence el pecado y la consecuencia del pecado, la muerte. Obviamente, para nosotros, la resurrección tiene así de esta manera un valor importantísimo, ¿no? La resurrección de Cristo es el centro de nuestra profesión cristiana, del credo. La resurrección es lo más importante, de lo cual nosotros tenemos que tener siempre presente eso, ¿no? El sufrimiento sí, tiene un sentido, hay que darle un sentido al sufrimiento. Como Cristo murió en la cruz, también nosotros nos unimos a Cristo en el dolor en la cruz. Pero el sufrimiento no es el final, ¿no? Cristo no se quedó colgado para siempre en la cruz, sino que resucitó. Entonces la resurrección es más importante que el sufrimiento. San Pablo confirma esto en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, dice San Pablo, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. Es lo que también encontramos en otras traducciones, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Qué valor hubiera tenido toda la predicación de Cristo, la muerte de Cristo, si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? Si Cristo se hubiera quedado en la cruz y no hubiera resucitado, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Porque de esta manera no estaría como llevando a cumplimiento el plan divino de salvación del hombre, sino que como muere en la cruz, ahí quedó todo. ¿Y qué pasó con la salvación? No, resucitó para llevar a cumplimiento, al culmen, a la plenitud, la salvación de todos los hombres, ¿no? Y el testimonio de los primeros cristianos es muy importante. Los primeros cristianos creían que la resurrección era importantísima, ¿no? Y ellos creían, estaban convencidos que el sufrimiento tenía un sentido, sí, y que los unía a Cristo, pero que el sufrimiento no era solo el final, que la muerte no era el final. Por eso ustedes sabrán, ¿no? Que los primeros cristianos, muchos de ellos son perseguidos por el Imperio Romano, ¿no? Hay una imagen ahí donde hay leones, en el Coliseo Romano, obviamente que está en Italia, que era, digamos, un centro, como una especie de circo, ¿no? De espectáculo para los romanos. Eran llevados los cristianos y eran puestos en esa plaza pequeña, dentro del Coliseo, donde los quemaban vivos, donde los ponían para que puedan luchar con las fieras, con los leones, ¿no? Los romanos, los paganos, se reían, se burlaban de ellos, ¿no?
pero los cristianos, tranquilos, orando, cantando, rezando, porque ellos estaban convencidos de que la muerte no era el final, sino de que después de la muerte iban a, digamos, tenían esa esperanza de resurrección como lo hizo Jesucristo. Y obviamente nosotros creemos que Cristo va a venir por segunda vez y va a venir glorioso, ¿no? Y nosotros resucitaremos juntamente como Cristo resucitó. San Pablo muere, lo decapitan, ¿no? Entonces San Pablo estaba convencido también, jamás dudó en no predicar de Cristo, ¿no? O sea, tenía muchos enemigos, pero no dudó en predicar a Cristo. Y eso le valió la muerte. Y él decía, ¿no? Para mí el morir es vivir. El vivir, o sea, en este mundo no sirve, San Pablo diría eso, ¿no? Sino que la vida viene después de este mundo. Él estaba convencidísimo de eso. San Pedro también muere crucificado, como Cristo muere crucificado, ¿no? Entonces, estos hombres, los primeros cristianos, estaban convencidos de que la muerte no es el final. Y otros testimonios más contemporáneos que nosotros, no sé si algunos de ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, cuando los primeros cristianos llegan a Japón, a China, entonces otra cultura, la cultura occidental, digamos, con otra mentalidad, pero los primeros cristianos evangelizadores que llegan a estas zonas comparten con ellos, pero también ellos se quedan como que sorprendidos, ¿no? De la nueva, digamos, enseñanza, la nueva visión de Dios y del mundo que les proponen, ¿no? Y muchos de ellos son martirizados porque eran vistos como enemigos, ¿no? Lo mismo en la selva de Colombia, un obispo, hace un 10 años aproximadamente, ¿no? Se adentraba para poder evangelizar a los pueblos en una selva profunda, pero las comunidades en esa época logró evangelizar a un grupo de nativos, quería evangelizar también a otro grupo, pero por unas rivalidades de odio a la fe, por las cuestiones estas petroleras que hay, de abuso de explotación de personas en la selva, son el otro grupo al que quería evangelizar, son como que, digamos, los meten de ideas y hacen ver al sacerdote como si fuera malo. Entonces, estos nativos, sin querer, asesinan a este sacerdote, ¿no? Entonces, son sacerdotes religiosas, laicos también, que son capaces de dar la vida y que no tienen miedo porque saben de que la muerte no es el final, sino que es el inicio para nosotros. Entonces, hermanos, este abajamiento de Cristo en la cruz, en su encarnación, esta kenosis de Jesús, debe estar siempre presente en nuestra cabeza, ¿no? en nuestra mente, ¿no? Para que de esta manera nosotros nos acordemos de Cristo cuando nos encontremos en momentos de sufrimiento, en momentos de dolor, ¿no? Él que siendo Dios, se hace hombre para poder salvar a los hombres, para poder salvarnos a nosotros, ¿no? Y comparte nuestra condición humana sufriendo, ¿no? Muere en la cruz hasta humillarse hasta tal punto, pero no todo acaba ahí, sino que después resucita glorioso, desciende a los infiernos para llevar a los justos que estaban expectantes de la promesa, del cumplimiento de la promesa que recibieron ellos, para que pueda Cristo ganarnos el premio de la vida eterna en el cielo. Y junto con ellos entra en el cielo, obviamente, ¿no? Y sí, Abraham, Isaac, Adán y Eva, nuestros primeros padres, los reyes, están en el cielo. Están junto con Cristo ahora, y los cristianos que nos han precedido hasta el día de hoy están también en el cielo y que han tratado, digamos, de en su vida encarnar la vida de Jesucristo, con pocas acciones o con muchas acciones, ¿no? Entonces, tengamos siempre presente esa esperanza, no nos dejemos robar la esperanza que Cristo, que Dios, que la Iglesia ha puesto en nuestro corazón. Y recuerden esto, que la muerte y el sufrimiento no es el final, ¿no? Sino que después viene el inicio, la resurrección, la vida eterna que Dios nos promete en el cielo. Muy bien, hermanos, espero que les haya ayudado en algo. Tal vez si no me dejó entender, lo siento, discúlpenme, pero hemos tratado de hacer algo simple, sencillo, para que ustedes puedan no solo, digamos, conocer y llenarse de conocimientos, sino también para que lo puedan hacer vida en sus hogares, donde trabajan, en la comunidad de la Jufra o en el medio en que se desenvuelve.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Gracias por compartirnos este tema. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda, sugerencia, o más o menos. Ahí está Gabriela. Gabriela levantó la mano, ¿no? Ya, saludos a todos aquí. A ver, Gabriela, hermana Gabriela, ¿una pregunta tienes? Iba a escribir y puse Ah, levantar la mano. ah, Pero ya, gracias. no hay problema. Elogios, no, mentira. Muy bien, hermanos. Tengo A ver, sí, sí. una consulta. Usted dijo el profeta Oseas. Creo que se refiere a Jonás. Oseas y Jonás. Genial, genial. Verdad, verdad, verdad. Tienes razón, hermana Angie, ¿verdad? Sí, Entonces, es Jonás, ¿verdad? Jonás. Muchas gracias, hermana Angie. gracias Jesús, hermano. Gracias, Jesús. Acá nos están escribiendo. Saludos a Braulio, saludos a Julio. Muy bien. Saludos. Voy a saludar a todos los hermanos de aquí. No se preocupe. ¿Alguna pregunta o duda? A ver, aquí están escribiendo en el chat. Una pregunta. ¿Nos podría explicar un poco más por qué los hombres justos muertos aún no podían ir al cielo hasta antes de la resurrección de Jesucristo? Ya, cuando Dios ha ido llamando, digamos, a nuestros primeros, digamos, a Adán, ha ido llamando, como hemos visto, a los patriarcas, a los profetas, a los reyes, a los jueces, como que les da una promesa, ¿no? Y la promesa para ellos era la tierra prometida, era la descendencia y la bendición. Entonces, esa promesa en el Antiguo Testamento estriba en esos tres asuntos, esos tres pilares, ¿no? Una bendición, una tierra prometida, una tierra que manda leche y miel, ¿no? Y una descendencia abundante. Esas tres promesas que Dios hace primero a Abraham, digamos específicamente, concretamente, formalmente lo hace ahí, y lo concreta con el pueblo de Israel, se cumplen. Entonces el pueblo de Israel tiene una tierra, el pueblo de Israel es bendita, han heredado la bendición de Dios, dice en el Antiguo Testamento, si nosotros hemos leído atentamente alguna vez algunas historias, siempre que del pueblo de Israel ha tenido una dificultad con algún pueblo extranjero, siempre ha vencido. Y no porque tengan los mejores ejércitos o porque lucharan mejor, sino porque Dios estaba con ellos, Dios luchaba con ellos. Y el pueblo de Israel tiene una descendencia enorme, tremenda, ¿no? Eso lo encontramos en el libro del Génesis, en la historia de José. Se hacen esclavos porque justamente el faraón se da cuenta de que los israelitas eran muchísimos. Entonces el faraón cree, ¿no?, que los israelitas se van a sublevar y van a someter a los egipcios. Entonces el faraón los esclaviza. Entonces estas tres cosas se cumplen personalmente, ¿no?, en este pueblo de Israel y en cada una de las personas a las cuales Dios les ha hecho la promesa. Pero en el Antiguo Testamento no hay aún una concepción, digamos, de la vida eterna, del cielo, ¿no? Entonces, esa concepción, digamos, de la vida eterna del cielo viene explicada ya después con la plenitud de la palabra, ¿no?, del verbo que se hace hombre, que es Jesucristo. Entonces, aún hay como que como que un paréntesis, como que un espacio que separa al hombre de Dios, ¿no? Entonces, como que el hombre ha recibido constantemente el llamado a Dios, pero Dios ha recibido a veces el rechazo de los hombres. Y como que hay todavía un espacio que tenemos que sanar, que tenemos que saldar, que tenemos que hacer una alianza para poder, una nueva alianza para poder, digamos, saldar todos los errores de los hombres y de la promesa antigua, ¿no? Porque esta promesa se va a renovar con Cristo. Entonces, ¿dónde estaban estos hombres justos, no? O sea, ¿dónde estaban Abraham, Moisés, Isaac? O sea, ese lugar donde estaban, digamos, donde estaban ellos descansando,
O sea, como decía, no es el infierno, no es el purgatorio, ni tampoco es precisamente el cielo, ¿no? Pero obviamente estaban en la presencia de Dios, ¿no? O sea, Dios se acordó de ellos y estaban ahí expectantes a que se cumpla, digamos, la verdadera alianza que Dios iba a sellar con ellos en Jesucristo, ¿no? Con la muerte de Cristo en la cruz y con su resurrección. Entonces, como les decía, ¿no? No hay que confundir que ellos estaban en el infierno, en el purgatorio o en el cielo, pero tampoco quiere decir de que ellos no estaban en la presencia de Dios. O sea, de que eran hombres de Dios justos, sí, y de que estaban expectantes a que, digamos, esta nueva alianza, esa alianza que hicieron sus padres en el Antiguo Testamento, para entenderlo de esa manera, digamos, se llevara al verdadero cumplimiento en Cristo. Entonces, ellos como que estaban expectantes a eso para poder entrar al cielo. O sea, las puertas del cielo no es que estaban cerradas, no hay que imaginarnos el cielo como un lugar, ¿no? Sino, dice el catecismo, es un estado, son estados, no son lugares. Yo lo digo, digo lugares porque en nuestra mente a veces no entra, ¿no? O sea, el cielo no es un lugar donde vamos a ir, porque en el cielo no hay materia, no hay cuerpo, ¿no? En el cielo, digamos, todo es espiritual, espíritu, ¿no? Entonces, si es espíritu, no hay espacio ni tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso, ¿no? Entonces, ese lugar no es, los infiernos no es un lugar, es un estado, ¿no? Pero de que estaban en la presencia de Dios, sí estaban en la presencia de Dios, ¿no? Recordemos ese pasaje del rico Epulón, ¿no? Que había un lugar donde estaba el rico Epulón y donde estaba Abraham con Lázaro, ¿no? Entonces, ese lugar donde estaba Lázaro con Abraham no es propiamente, digamos, el cielo, sino que era ese lugar donde ellos estaban, digamos, como que expectantes, donde estaban los justos, ¿no? Expectantes para poder luego entrar, digamos, al cielo, ¿no? Sí, o sea, también es importante reconocer de que nosotros, o sea, no es que conozcamos todos los misterios de Dios a profundidad, ¿no? Sino que tratamos de comprender un poquito, ¿no? De lo que Dios ha querido comunicarnos en la Sagrada Escritura, ¿no? Hay muchas cosas que a nuestra lógica humana no entendemos, ¿no? Pero hay que tratar, digamos, como que no de asumirla simplemente por fe, sino que también hay que dar razones de ello, pero recordemos que nosotros creemos en la Sagrada Escritura no como un libro científico, histórico, sino como un libro de fe, ¿no? Que nos ayuda a nosotros a encaminarnos para la salvación. Y eso lo dice el Evangelio de San Juan, en el último versículo, ¿no? Todas estas cosas se han escrito, muchas cosas más se pudieron haber escrito, ¿no? Pero estas cosas se han escrito precisamente para la salvación de los hombres, ¿no? Entonces, eso lo dice en el Evangelio de San Juan, ¿no? Entonces, eso nos deja en claro ya de que no es un libro histórico, científico, ¿no? Hay datos, obviamente, históricos que sí, que son válidos, ¿no? Pero también no hay que tomar todo literal, ¿no? Hay que darle la verdadera interpretación, ¿no? No podemos ser fundamentalistas, ¿no? Sí, muy bien, hermana. Gracias por la pregunta. Gracias, Jesús. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay más dudas, muchas gracias. Dios los bendiga. Y espero que en este tiempo difícil que vivimos podamos darle sentido a lo que vivimos en nuestros hogares, en donde nos desenvolvemos, ¿no? No hay que caer en la depresión, en la ansiedad, sino que siempre encomendémonos a Jesús y hay que darle gracias a Jesús por lo que nos toca vivir y por lo que vendrá después, ¿no? O sea, estemos en las manos siempre de Dios, ¿no? Demos ese paso de fe, caminemos siempre en fe, ¿no? Y de esta manera podremos salvarnos de caer en la angustia, en la depresión o incluso una muerte involuntaria. Muy bien, chicos, entonces que Dios los bendiga, pase bien a todos ustedes. Gracias a tus hermanos, pase bien. Pase bien, hermano Rodrigo.